¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente al curso de psicología. Vamos a continuar ya con el cuarto tema que corresponde al desarrollo del curso y vamos a ir desentrañando ya nuevas teorías, nuevas ideas y nuevos estudios en base a lo que le interesa a la psicología en sí. Y para eso tenemos que ir desarrollando cada uno de estos temas por etapas, procesos que van a permitirnos ir conociendo cosas mucho más puntuales con respecto a la ciencia de la psicología. Ahora, el tema que vamos a tratar en este momento corresponde a la memoria. Tenemos que identificar, por ejemplo, qué es la memoria, cuáles son los elementos, cuáles son los procesos y los tipos de memoria. Vamos a ver también lo que corresponde a las anomalías o trastornos de la memoria, que son temas muy interesantes que vamos a ir desarrollando en esta clase. Primero, vamos a definir lo que es la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. En lo que tenemos que centrarnos es en este proceso: codificar, almacenar y recuperar. Son estas tres palabras que nos van a permitir conocer más a profundidad la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria le permite al ser humano no solamente almacenar información o recuperar o tener recuerdos o también tener guardado cosas que podemos utilizar en otro momento, sino también le permite al ser humano adquirir conocimientos, o sea, ir conociendo cosas que antes no lo sabía, adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades, principalmente con el tema de el aprendizaje. Posibilita al ser humano la capacidad de aprender. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a ese punto, tenemos que identificar el proceso de la memoria. ¿Cuál es ese proceso? Y está situado, está centrado en estas tres palabras: codificar, almacenar y recuperar. Entonces, pasemos a lo que corresponde a los procesos de la memoria. Son, como ya les había mencionado con anterioridad, la codificación, el almacenamiento y la recuperación del evento que forma parte de la memoria. Entonces, vamos con la codificación. La codificación nos dice que ¿qué se hace ahí? Se ordena y hace coherente la información. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir que vamos a almacenar información de cualquier manera. No, para que esta información nos sea útil, pueda ser utilizada en el momento que ustedes lo necesiten, bueno, no solamente en el momento que lo necesiten, pero particularmente ahí, implica de que tiene que tener un orden y tiene que ser coherente. ¿Para qué? Para que le sirva al ser humano. Si no cumple esta condición, simplemente la memoria no va a almacenarla. O sea, de la codificación, si no se realiza ese proceso, simplemente la información, el evento o la situación de aprendizaje que estamos pasando no va a seguir al siguiente proceso, que el siguiente proceso es el almacenamiento. ¿Y qué es el almacenamiento? Guardar la información. O sea, cuán importante es ordenar y hacer coherente la información. ¿Para qué? Para que luego pase a ser almacenado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no está almacenado, no lo vamos a poder utilizar en otro momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero se tiene que codificar y luego, para que pueda, después de la codificación, va a pasar al almacenamiento. Esta información que está almacenada no necesariamente es algo que tú aprendes. También me refiero al tema de que vas a ir a una clase, a una teoría, a algo que te enseñan. No, también vas a almacenar distintas cosas que son también de interés. Por ejemplo, las habilidades, las destrezas, que forman parte de también el almacenamiento de la información que ha sido y que se ha dado mediante un proceso de aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, luego pasamos a lo que corresponde a la recuperación de la información, que nos dice: trae la información guardada al presente para ser usada. O sea, tiene que pasar por estos tres procesos. El primer proceso es la codificación, o sea, el ordenar, seleccionar y ver qué información es útil para ti. Y entonces
lo pasa al siguiente proceso, que es el almacenamiento, que es guardar esa información que te es útil, que es necesaria, o que también es una experiencia significativa para ti. Entonces, después de ser almacenado, pasa ya a la recuperación cuando tú lo necesites en el presente. Esta recuperación también es conocida como evocación. La evocación se puede dar de dos maneras. La evocación en la cual se da de manera no premeditada, o sea, la evocación inusitada, en el momento en el que tú no quieres recordar, pero recuerdas. Y la evocación voluntaria, que es la que cuando tú quieres recordar y buscas la información, es como decir, estudias para un examen, almacenas la información, estás en el proceso del examen y necesitas lo que has estudiado. Entonces, ¿qué haces? Evocas de manera voluntaria la información, o sea, traes al presente la información que has almacenado en ese momento. Entonces lo necesitas y tú lo haces de esa manera, quieres recordar. Pero hay otros, como la evocación espontánea o inusitada, es en la cual no buscas recordar, pero recuerdas. Puede ser en una circunstancia en la cual no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, esos son los procesos, los tres procesos más importantes dentro de el proceso de la memoria, dentro de la memoria. La codificación, que es la primera parte que es necesaria, que se da a través de la interacción de los sentidos y el sistema nervioso para que pueda pasar al cerebro, y todo ese proceso se va a dar en ese momento, para que luego pase al almacenamiento, que es el segundo proceso, importantísimo también, porque si no está almacenado, no está guardado, entonces no va a poder recuperarse esa información, no va a poder evocarse esa información. ¿Está bien? Esos son los procesos que forman parte de la memoria. Luego tenemos los tipos de memoria. Estos tipos de memoria, que lo vamos a mencionar en este momento, que vamos a ver en este momento, corresponden a dos clasificaciones. Por el tiempo que dura esta información en el cerebro, en la memoria, y también por la forma como se almacena. Estos primeros tres tipos de memoria corresponden al tiempo de duración de la información. En este caso tenemos la memoria sensorial. La memoria sensorial, que es una memoria en la cual registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. O sea, esto básicamente está relacionado con la información sensorial. Esta memoria sensorial no dura ni un segundo, dura milésimas de segundo. Es por eso que no te es posible recordar de qué se trata, a qué se refiere. Es más relacionado con los sentidos. Nada más, no pasa a otro tipo de procesamiento, es inmediato. La interacción de esa memoria es inmediata. Como por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a usar los relojes, a usar lentes, o que en un momento están cogiendo algún objeto. De un momento a otro han soltado el objeto, pero su memoria sensorial o el tacto les dice que tenías algo en la mano, pero no lo recuerdas. Entonces ahí se manifiesta este tipo de memoria, pero no recuerdas qué es, buscas y quieres recordar, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque esta no ha pasado a almacenarse. Luego está la memoria de corto plazo. Esta memoria también es conocida como la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo, memoria a corto plazo, guarda la información que necesitamos en el momento presente. ¿Qué quiere decir? Que la utilizas en ese momento, pero luego se borra. Esta memoria a corto plazo dura entre 10 a 15 segundos solamente en tu memoria. Esta memoria te sirve en el momento que tú estás realizando la actividad y solamente vas a poder utilizarlo en el momento, no vas a poder utilizarlo luego. ¿Por qué? Porque se va a borrar y te vas a olvidar de las cosas que están sucediendo, lo que ha sucedido o lo que quieres recordar. Si estabas en una clase, quieres recordar lo que has hecho. Por ejemplo, estás en la última clase, digamos, estás en la clase de
de las 11:40 hasta las 12:30 que dura la última clase aquí en el centro preuniversitario. Entonces, ¿quieres recordar en ese momento lo que has hecho en la primera clase que inicia a las 7? ¿Quieres recordar qué has hecho? ¿De qué hemos tratado? O todo eso, o cómo se ha desarrollado el proceso de toda la clase. No lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya se ha borrado, ha cambiado de información. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para que tú puedas recordar, esa información tiene que estar almacenada. ¿Almacenada dónde? En la memoria de largo plazo, que es una memoria que nos dice que conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente en nuestra base de datos permanente. ¿Qué quiere decir? Que ahí en esta memoria a largo plazo almacenamos toda la información que no se nos olvida, que lo utilizamos en cualquier momento. Por ejemplo, ahí está almacenado qué tipo de información: nuestros nombres, nuestros números de teléfonos, el nombre de nuestros padres, la fecha de nuestro cumpleaños. También están almacenados ahí en esa memoria, por ejemplo, las actividades físicas que necesitamos hacer, por ejemplo, para poder caminar. Esas cosas están almacenadas en nuestra memoria a largo plazo. O sea, ahí están almacenadas y por consiguiente en esa memoria es la que nos permite ir recordando toda la información que necesitamos. O sea, si nosotros queremos recordar algo que estamos viviendo en el momento, lo que tiene que hacerse es pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Si no pasa a la memoria a largo plazo, se va indefectiblemente a borrar. ¿Está bien? Ahora, dentro de la memoria también vamos a encontrar, de acuerdo a la forma como se almacena la información, estos dos tipos de memoria: la memoria mecánica y la memoria psicológica. ¿Cuál es la memoria mecánica? La que nos dice que se produce por la repetición constante de la información. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente ocurre cuando quieres aprenderte algo y vas y practicas y practicas y practicas, y esta información va a ser almacenada. ¿De qué manera? De manera mecánica, como dice el tipo de memoria. ¿Por qué? Porque lo vas practicando, lo vas haciendo de manera mecánica. Luego está la memoria psicológica, que es aquella que involucra la organización y comprensión de la información que se desea recordar. ¿Qué quiere decir esto? En esta memoria psicológica, que la información que tú vas a almacenar tiene que ser una información significativa para ti. Si esa información para ti no es importante, no tiene un alto grado de valoración, simplemente no lo vas a recordar o no lo vas a almacenar. Pero si tiene un alto grado de valoración, es importante para ti, o el acontecimiento tú lo quieres recordar porque es algo que te ha llenado de alegría o de tristeza, o es un evento realmente que sea significativo, entonces sí lo vas a poder almacenar y lo vas a recordar. O sea, estos son los dos tipos de memoria, o mejor dicho, los dos tipos de clasificaciones de la memoria, en la cual están por el tiempo de duración, que son la memoria sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo, y por la forma como se almacena, tenemos la memoria mecánica y la memoria psicológica. Son estos dos tipos de memoria. Ahora, luego vamos a un proceso muy importante dentro de la memoria. ¿Qué es ese proceso importantísimo? Que sin esto no se podría dar la memoria, o no se podría almacenar nueva información, o simplemente ya no seríamos capaces de aprender. ¿Qué es? Es el olvido. El olvido, nos dice Freud, que es una acción involuntaria que supone dejar de recordar información. Cabe destacar, dice, que olvidar no es la pérdida de un recuerdo para siempre, sino que éste se traslada a un plano inconsciente, a priori inaccesible de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que la información no es que solamente se ha borrado de por sí, ya nunca lo vas a volver a recordar, simplemente que pasa a un estado en el cual, como no te sirve, no lo necesitas, simplemente te olvidas. Este proceso de olvido es muy necesario. ¿Para qué? Para que la memoria funcione de manera correcta. Si no
ocurre este proceso de olvido, simplemente no vamos a poder almacenar nueva información, lo que nos va a hacer imposible que podamos aprender nuevas cosas. Este proceso tiene que ocurrir y a veces decimos, no, me he olvidado de algo. Quiere decir que está mal mi memoria, que algo está ocurriendo en mi cerebro que está afectando mi memoria. No, simplemente que el olvido, este proceso ha hecho que borres esa información en ese momento porque ya no lo necesitas, o simplemente tu cerebro ya, como no es significativo, simplemente lo ha desechado, lo ha rechazado. Y a veces nos ocurre, particularmente a veces estamos haciendo alguna cosa que de un momento a otro no recordamos qué estamos haciendo. No es que está mal, al menos bajo esas circunstancias no está mal. ¿Por qué? Porque no hay nada malo en nosotros, simplemente que es un proceso normal, natural. Y si no ocurriera esto, simplemente no pudiéramos ser capaces de recordar o almacenar nueva información. Así que es necesario que olvidemos. Y algunos lo pueden hacer mucho más fáciles que otros. Hay algunos eventos que son, por ejemplo, traumáticos que a veces queremos olvidar y no lo podemos hacer. Va a darse el proceso de olvido, pero de manera mucho más lenta que en otros, que es mucho más rápido y simplemente hoy día, hace un momento, digamos a una hora, ocurre algo y a la hora ya no lo recuerdan, ni siquiera saben qué es lo que pasó. Entonces, este proceso se va a dar de manera normal y es bueno y es normal y es necesario que ocurra, porque si no ocurre, simplemente no vamos a poder almacenar nueva información, no vamos a poder aprender cosas nuevas. ¿Está bien? Este proceso es necesario. Así como lo dice Freud, es involuntario, es una acción involuntaria, pero es necesaria que ocurra, porque si no ocurre, no podemos aprender, como le estaba diciendo, o sea, no podemos almacenar también nueva información. Vamos a ver lo que corresponde a los trastornos de la memoria. Sí, existen trastornos de la memoria. Estos trastornos ocurren teniendo en cuenta ya ciertas circunstancias o características, teniendo en cuenta al ser humano mismo. ¿Ya? Estos trastornos son anomalías, como lo dice en la información, como ustedes pueden verlo, dice anomalías de la memoria. Son 3: amnesia, hiperamnesia y paramnesia. Estas 3, por ejemplo, la amnesia nos dice que es la pérdida completa o parcial de la memoria. Hay los tipos de amnesia, la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La amnesia, lo que ocurre es de que nos olvidamos de las cosas, pero no de manera voluntaria. No porque lo queremos hacer, sino esto va a ocurrir en base a algún golpe o algún daño en la cual que ha tenido nuestro cerebro, y esto va a obligar básicamente a nuestro cerebro a no poder pasar información o no almacenar información nueva, o también borrar información anterior. Si la amnesia te posibilita poder recordar cosas antes del evento traumático, en este caso, digamos, un golpe en la cabeza, te posibilita poder recordar cosas antes de eso, de ese evento traumático. Entonces, eso es un proceso que ocurre, ¿por qué? Porque se ha dado, digamos, un golpe fuerte en la cabeza, un evento traumático particularmente. Entonces, la amnesia te hace olvidar las cosas. ¿Ya? Ahora, luego tenemos la hipermnesia, que es una exaltación o sobreexaltación anormal o sobreexcitación normal. ¿Qué ocurre? Aquí empezamos a recordar cosas que no creíamos o no queríamos o no pensábamos que todavía lo podíamos recordar, eventos que han sucedido hace muchos años atrás. Pero esto se va a dar en circunstancias en las cuales se da una exaltación o sobreexcitación bastante fuerte. Algunos lo califican que se da este tipo de proceso o anomalía en nuestra memoria cuando, por ejemplo, nuestra vida está en peligro. Y no han escuchado, me imagino que ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que dicen: he visto pasar mi vida por mis ojos entre un momento en cual ocurre, por ejemplo, está ocurriendo un accidente. Básicamente se da en este tipo de circunstancias en las cuales tu memoria tiende a recordar cosas que no pensabas que ibas a recordar. Y la paramnesia
es un falso recuerdo o una falsa memoria sobre una circunstancia que crees haber vivido, crees vivir, pero no ha ocurrido nunca. Y aquí un ejemplo bien claro es lo que se conoce como el déjà vu, por ejemplo, que creen tener un recuerdo en el cual no ha ocurrido nunca. Por ejemplo, yo creo haberme ido a tal lugar y conozco tal lugar, creo haber pasado esta experiencia, pero en realidad nunca he estado en ese lugar. Por ejemplo, yo recuerdo, digamos, haber estado en la muralla china y nunca he salido de mi país, nunca he salido de fuera de mi país, entonces no puedo tener ese recuerdo, pero nuestro cerebro crea una falsa memoria o un falso recuerdo. Esto es lo que se denomina paramnesia, o sea, crear algo o crear un recuerdo que en realidad no existe y nunca ha ocurrido. Estos son lo que corresponde a los trastornos de memoria. Algunos dirán, no, pero también el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es un proceso degenerativo que ocurre de manera normal. Eso es algo que se va a dar en un proceso en el cual vamos teniendo mayoría de edad, y este es un proceso que es muy diferente a estos tipos de trastornos. No son lo mismo, no se parece, porque ahí vas olvidando las cosas, pero este es un proceso ya degenerativo. Bueno, chicos, esto es todo lo que corresponde a la clase del día de hoy. Espero que si tienen alguna pregunta o alguna duda, ya saben cuál es el proceso que tienen que seguir para poder responder sus dudas. Y nos estaríamos viendo en la próxima clase, la próxima semana, en el tema que corresponde. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias por su atención.